Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos en su programa Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. En esta ocasión tenemos como invitado a un compañero colombiano muy conocedor de los hechos que se están presentando en ese país hermano. Se trata de Antón Castro, nacido en Barranquilla, departamento del Atlántico colombiano. Es profesor de Ciencias Sociales, es firmante del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 y actualmente militante del Partido Comunes, que anteriormente se llamaba Fuerza Alternativa Revolucionaria Común. Él actualmente vive en México, en el estado de Jalisco, en Guadalajara, y se ha vinculado activamente a la comisión que coordina el paro nacional que se está viviendo en Colombia. Para todos los mexicanos, pues es obvio que se trata de un país hermano, pero además en la etapa que estamos viviendo de transformación en México, pues es muy interesante conocer qué está pasando en Colombia, qué está sucediendo en este momento y cómo llegamos a un proceso donde la movilización, la confrontación e incluso la represión se presentan de manera muy nítida y se habla de más de 40 personas asesinadas por el régimen. En ese sentido, nos parece de primer orden conocer por una voz muy autorizada, como es el caso del compañero Antón Castro, pues, ¿qué está sucediendo ahí? Bienvenido, Antón. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa y quisiéramos pues que tú nos dieras alguna información respecto a lo que sucede en este momento. Flavio, yo quisiera que tú pudieras formular algunas preguntas iniciales. Buenas noches a todas y a todos. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche, ya lo dijo José Antonio, tenemos un invitado originario de Colombia, que es un compañero de izquierda, un compañero que se identifica con las causas populares, y esta noche quisiéramos charlar con él para que nos ayude a entender la complejidad del fenómeno colombiano, como un país que viene saliendo de la guerra, que no termina de salir de la guerra, que viene saliendo de una situación de violencia provocada por el narco en Colombia, como un país que viene saliendo de esta situación tan dura, hoy se ve paralizado y se ve convulsionado por un movimiento social, político de gran envergadura. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuáles son los motivos que sacan a la calle a miles y miles de jóvenes, de mujeres y hombres a exponer su vida ante un gobierno como el de Duque? Ayúdanos a entender esto, Antón. Sí, bueno, antes que todo, pues agradecer a ustedes, a Flavio, José, por esta invitación que nos hacen. Agradecer a quienes nos escuchan, ¿no? Por solidarizarse con esta lucha que estamos librando desde Colombia. Bueno, que es la continuidad de los procesos históricos en los cuales estamos sumergidos los pueblos de América Latina y el Caribe, ¿no? Lo que acaba de estallar o lo que ha venido sucediendo en Colombia no es otra cosa que la manera en que nosotros también nos suscribimos a la movilización internacional, sobre todo en América Latina, en contra de todas estas políticas neoliberales que, bueno, en el caso de Colombia, durante 30 años se nos ha venido aplicando paquetazo tras paquetazos. Y bueno, como lo acabas de mencionar, en el 2016 se firma un acuerdo de paz
con la insurgencia más importante, ¿no? del mundo, la más antigua que tenía el mundo, y con un gran poderío militar. Se trataba de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y que precisamente este proceso de paz, cuando se concreta, permite visibilizar en la sociedad colombiana que el problema no era la guerrilla, sino que los problemas que realmente teníamos al interior del país tiene que ver con una clase que se enquistó, que prácticamente ha sustentado su poderío económico a través de la corrupción en el uso de las instituciones del Estado, que ha sido permeada, como bien lo has mencionado, en términos de la presencia de sectores mafiosos, sobre todo vinculados al narcotráfico, y que, bueno, como decía, pues de paquetazo en paquetazo se han venido imponiendo toda una serie de recetarios a Perdón, Colombia. Antón, perdón que te interrumpa. ¿Por qué desde tu punto de vista la guerrilla no logra la victoria? Bueno, realmente lo que se planteó en las mesas de negociaciones en La Habana, ahí hubo la oportunidad por primera vez en la historia de Colombia de que un grupo insurgente pudiese sentarse de frente a la contraparte, en este caso con quienes combatían, que era el mismo ejército de Colombia, y ambas partes llegan a la conclusión de que el Estado colombiano no tenía forma de someter a la insurgencia, pero la insurgencia también veía que no habían condiciones para que en el mediano o corto plazo se pudiese llegar al cumplimiento de los objetivos trazados. Entonces, a partir de esa concepción que siempre se tuvo de la combinación acertada de todas las formas de lucha de masas, tocaba realmente sopesar esa situación y se llegó a la conclusión de que, bueno, sobre esa base, bueno, había que darle una salida política al conflicto. Eso es lo que permitió el gobierno de Juan Manuel Santos. Abrió la oportunidad de por fin conversar al respecto, de entrar en una etapa de negociación, y bueno, se llega a un acuerdo que no es la firma de la paz, es decir, lo que se firmó en La Habana, en ningún momento está planteado en el documento que se llega a la paz en Colombia, sino que al contrario, o sea, es el proceso de transición hacia una paz estable y duradera, que es lo que denomina el documento firmado en La Habana de más de 300 páginas, y ese es el motivo. O sea, realmente la oligarquía colombiana justificó todo su quehacer en el ejercicio del poder sobre la base de que había un conflicto y creaba muchos temores en la población colombiana. Entonces, el momento que realmente se logra valorar es que con un acuerdo de paz se da posibilidades a potenciar aún más la movilización de masa, que creo que es lo que viene ocurriendo en este momento. ¿Por qué no nos ubicas un poco? A mí me parecería muy importante que nos hablaras de los presidentes. Yo he escuchado que a Iván Duque Márquez se le liga mucho con la política de Álvaro Uribe, que es dijéramos, el presidente anterior al anterior, y a Juan Manuel Santos un poco como un presidente que, sin dejar todo de ser representantes del poder oligárquico en Colombia, pero hay matices relevantes que pudieran ubicar cómo es que llegamos al punto en este momento, ¿sí? Entonces, un poco que nos hablaras de propiamente cuál sería la caracterización de los representantes del poder político en este momento y sus antecedentes inmediatos. Sí, hay que recordar que, bueno, que Álvaro Uribe Vélez es un personaje que hizo carrera política, muy acompañado de los sectores de los carteles en Colombia en los años 80, concretamente los carteles el cartel de Medellín y el de Cali. Desaparecidas estas figuras,
él continúa su trayecto político y es así como va acumulando poder y eso es lo que conduce a que en el año 2002 se haga presidente de la República, aprovechando también todos los instrumentos que creó el Estados Unidos a través de lo que se denominó el Plan Colombia, que Uribe es administrador de ese plan y fue entregado, bueno, por también otro hijo de la oligarquía tradicional colombiana que fue el presidente Pastrana. Entonces, diga, Andrés Andrés Pastrana. Pastrana, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí hay que recordar que en el año 98 hubo un proceso de diálogo de paz precisamente con ese gobierno de Andrés Pastrana y que eso realmente fue interrumpido precisamente por ello y por sus intereses en el desarrollo de la reingeniería militar que venían haciendo. Entonces eso lo hereda Uribe y desde el 2002 y sus dos gobiernos que vienen del 2002 hasta el 2010 se implementa lo que él denominó la seguridad democrática, que no fue otra cosa que la persecución de líderes sociales y todo argumentándose sobre la base de aniquilar a las fuerzas insurgentes. Entonces realmente lo que se configura allí es un estado corporativo que se sustenta sobre la base de una concepción totalmente fascistoide y que, bueno, hay que recordar, bueno, nefastas cifras como las que acaba de suministrar la Justicia Especial de Paz, como son los 6.042 falsos positivos o lo que son ejecuciones extrajudiciales que fueron promovidas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora, ¿qué sucede? Que, bueno, hay que recordar que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Uribe y él genera o está al frente de algunas acciones que lo posicionan en su combate contra insurgentes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llega al gobierno, Juan Manuel Santos, por representar precisamente esa oligarquía tradicional, estamos hablando pues de las que son de castas en Colombia, logra distanciarse de lo que representa Álvaro Uribe y precisamente asume una postura propia en términos del conflicto armado, lo reconoce y precisamente abre las condiciones para que se dé el diálogo de paz, que culmina con el acuerdo en el año 2016. Ahora, ¿qué sucede? Que el sector de Álvaro Uribe, precisamente en su concepción de ultraderecha, su concepción fascistoide, ellos desde el principio se oponen a los diálogos y cuando se llega ¿cómo se llama? Se dice, cuando ya se logra nuevamente a llegar a unos acuerdos y se lleva eso a una consulta popular, son los primeros que ponen pecho para decir que no, y ahí se pierde la consulta también sobre una serie de imaginarios que comienzan a mover dentro de la población, de que prácticamente, bueno, se estaba entregando el país a la guerrilla, que Colombia se iba a volver castrochavista, que íbamos a caer en la misma crisis que Venezuela o de Cuba. Y bueno, o sea, esa ha sido la narrativa que siempre ha mantenido la ultraderecha colombiana. Y por supuesto que cuando ya se llega al acuerdo de paz, que es en el 2016, el 24 de noviembre, el planteamiento que se hace desde los sectores uribistas es hacer trizaje del acuerdo de paz. Sin embargo, bueno, se da continuidad, pero el proceso de paz permite que cuando se hace ya todo el trámite para la dejación de armas, de que ya entra en el proceso de tránsito de la guerrilla hacia el partido legal, se comienza entonces a destapar de que no hay sustento para seguir en esa narrativa de hablar en contra de la insurgencia. Entonces comienzan a destaparse todos los problemas de corrupción que tiene el país. Entonces aparece el problema de Obredech, aparece Reficar, y bueno, y una gran cantidad de temas de corrupción, que bueno, que estaban todos amarrados uno de otro con los procesos de privatización que se ha venido dando en Colombia durante estos 30 años. ¿Qué sucede con Duque? Bueno, Duque es un aparecido, realmente en la política colombiana nadie lo conoce.
él se hace senador porque, bueno, a quien se reconoce allá es a Álvaro Uribe, y en esos procesos electorales, bueno, el Centro Democrático coloca, postuló su partido en una elección de lista. Entonces la gente lo que hacía es votar por el partido, pero no sabían quién eran los candidatos. Y entonces así es que aparece el señor Iván Duque, y que bueno, como es un títere de Uribe, que es lo que realmente es la denominación que hacemos desde el pueblo colombiano, es un presidente en cuerpo ajeno, dicen también. Entonces, lo que ha venido cumpliendo es precisamente de la política que desde el uribismo se viene haciendo, que tiene que ver en dos vías. Uno, el tema de cumplir, hacer trizas el acuerdo de paz, y por otro lado, entonces, en medio de todas esas componendas de corrupción que hay también en el país, entonces han venido entregando el país a algunas empresas, a algunos sectores financieros, como en el caso del señor Sarmiento Angulo, y que bueno, en el año 2019 se hizo una de las reformas más nefastas, que fue prácticamente exonerar a los poderosos, a los dueños de capitales, exonerarlos de pago de impuestos. Y bueno, se viene entonces ahora lo del 28 de abril, que fue la respuesta del Comité Nacional de Paro, donde los sectores sindicales y los sectores populares entonces salen en rechazo de esta nueva reforma tributaria, donde le mete mano al bolsillo a los sectores de las clases media y media baja, y por supuesto el empobrecimiento cada vez mayor de los sectores más populares, porque entonces incluyen en esa propuesta de reforma tributaria el cobro de impuestos a personas que tengan un ingreso de más o menos como unos $600, en un país donde más o menos el salario está como en unos $225. Entonces, y aparte incluirle el 19% a productos de la canasta familiar. Entonces, todo esto se confabula en una narrativa que, bueno, que como he dicho, desde el uribismo se sustenta en generar miedo en la población para que precisamente ellos aparezcan como salvadores, bueno, anteriormente de las narcoguerrillas, ¿no? Y entonces ahora han utilizado la narrativa de los grupos vandálicos y terroristas. Entonces, sobre eso, bueno, ahora también vienen judicializando a muchos y muchas que vienen participando desde el paro nacional convocado el 28 de abril. Ya. Antón, bueno, no sé, Flavio, si tú quisieras formular Sí, alguna pregunta que nos ayudara sí. a apresar. Antes del surgimiento de este poderoso movimiento colombiano, se da la victoria primero en Bolivia. Evo retorna y es recibido por las masas populares como un luchador social, como un gran transformador de su patria. Triunfa la izquierda en Argentina. Un poco antes triunfa a López Obrador en México. Esta serie de victorias populares, ¿qué tanto impacto tienen en Colombia? ¿Cómo leen la sociedad colombiana la posibilidad de tener gobiernos distintos a la ultraderecha, gobiernos distintos al neoliberalismo? Digamos que inicia una especie de segunda ola progresista en América Latina. Hace unos días apenas en Brasil, en Chile se logró que es una votación importantísima donde se cae la constitución del pinochetismo. ¿Cómo se lee en Colombia y qué impacto tienen estas victorias populares en otros países y para que la gente se decida salir a la calle? ¿O es una lógica meramente de explosión social ante tantos agravios, ante tanta violencia, ante tanto saqueo del país? Realmente en Colombia hay una situación muy, muy importante de destacar, y tiene que ver precisamente en la censura que se hace con respecto a este tipo de avance, ante este tipo de noticias, ¿no? Allá por lo menos
todo lo que son las corporaciones. Por eso me refería a un Estado corporativo, porque incluso todo el tema de las corporaciones comunicacionales, cómo se sintonizan en relación a generar estas narrativas. Entonces, por ejemplo, uno encuentra ya televisoras como RCN, Caracol, Semana, que permanentemente están martillando sobre la cabeza del pueblo colombiano para señalar esa postura anticomunista, y que eso, bueno, amarra también a los sectores progresistas. Sin embargo, en el proceso electoral anterior sucedieron cosas interesantes y también importante destacar. Por ejemplo, en el caso de la campaña presidencial, allí se logró por primera vez que un candidato de la denominada izquierda o de los sectores progresistas pudiesen tener pudiesen tener por primera vez la posibilidad de que el candidato no llegase de que no lo mataran en primera instancia. Y segundo, de que se tuviese una votación de cerca de 8 millones o más de 8 millones de electores. Entonces, eso realmente ha venido un proceso acumulativo, ha venido un proceso de acumulación de fuerza, y que en estos momentos la gente está buscando alternativas. Bueno, ustedes de pronto, si hacemos un paneo en términos de lo que se presenta en la prensa colombiana, hoy colocan a Gustavo Petro como un posible triunfo electoral para el próximo proceso electoral. Es más, yo creo incluso de que toda esta situación de desestabilización que se ha venido presentando la ha generado conscientemente el uribismo para precisamente interrumpir el hilo democrático en Colombia y no dar paso al proceso electoral para el próximo año, que sería elecciones de tanto representantes al Congreso como elecciones presidencial, o efectivamente están creando condiciones para que los sectores más poderosos se sientan también atemorizados de ese triunfo electoral, y por tanto están creando esos escenarios donde ellos puedan después presentarse como los salvadores, y como se dice en Colombia, pues que ahí que gane el que diga Uribe. Antón, creo que nos pintas un panorama muy interesante, que nuestro programa precisamente de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, hemos tenido invitados de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, y algunos compañeros más latinoamericanos, y nos interesa a nosotros siempre mucho desentrañar este ajedrez político que tú ya nos planteas de manera muy interesante. Por principio de cuentas, yo quiero destacar esto porque luego en México no se conoce suficientemente algunos aspectos de otros países. Esto que tú nos señalas, como dentro de los propios presidentes, gobernantes de Colombia, vamos a distinguir una ala más conservadora, represora, autoritaria, representada por Álvaro Uribe antes, y ahora por un presidente de paja, como tú dices, un presidente en cuerpo ajeno, dices, que es Iván Duque, que es por un ejecutor, por decirlo de esta manera, de la política más conservadora. Pero como hubo intercalado un presidente que, sin dejar de representar los mismos intereses oligárquicos, que es Juan Manuel Santos, tenía una actitud más abierta, más de apertura, que permitió formular condiciones para que avanzara, por lo menos en cuanto a la legalización, sectores del movimiento social. Esto es muy importante. Luego, una cosa que me parece significativa es algo que se parece mucho a nuestro país. Cuando tú dices que en 2019 se legaliza propiamente a través de una reforma constitucional que las grandes corporaciones no paguen impuestos. En México nunca se ha legalizado eso, pero era la práctica común que no se pagara impuestos por angas o por mangas. Se construía un modelo para poder escapar por las grandes corporaciones para que no pagaran impuestos. Y la consecuencia lógica de una propuesta de este tipo es que los que pagan impuestos son los más humildes, los salarios más bajos,
los salarios que están propiamente atrapados. Tú nos hablas de una reforma tributaria que pone todo el peso en que quien pague sea la gente que gana $600 mensuales, 12,000 pesos serían en México, ¿no? Salarios relativamente bajos, ahí se va a recargar toda la carga impositiva. Bueno, a partir de ahí se genera un movimiento de resistencia que entiendo yo que ya en este momento esta reforma tributaria ya se ha retirado, ya no existe, ya la ha suspendido propiamente el gobierno. Pero lo cierto es que esto permitió que amplios sectores de la sociedad colombiana respondieran. Yo en este caso, y ahí dices una cosa fundamental desde mi punto de vista, que habría que ser muy cuidadosos para que este movimiento que surge hasta cierto punto con un grado de espontaneidad, articulando el descontento social, pueda manejarse y conducirse de tal manera que permita un avance en el posicionamiento de la lucha social y que no vaya a dar pie para que un gobierno autoritario pretenda aplastar al movimiento, anular las elecciones del próximo año, anular las posibilidades de un resultado adverso para ellos y salir como los grandes defensores de la patria en un discurso pinochetista, ¿no? Entonces yo, dos cosas que quisiera que nos ayudaras, Antón. Primero, que nos ubicaras en cómo percibes tú la fuerza real de este movimiento. Este movimiento tiene raíces profundas, tiene articulaciones sociales, tiene participación social de núcleos organizados, o es hasta cierto punto un movimiento espontáneo que aunque tenga áreas organizadas, en su mayoría es un movimiento espontáneo a partir del estado de ánimo y a partir del rechazo, que nos ayudaras a entender la composición del movimiento. Y la otra, si realmente al mando, o en la dirección, mejor dicho, más que al mando, a la dirección de este movimiento podría haberse configurado ya un colectivo que permita coordinar en las mejores condiciones como para incidir en la profundidad y fortalecimiento de un movimiento muy agraviado, porque obviamente más de 40 muertos no es cualquier cosa, pero que a la vez tenga posibilidades de evadir un proceso en el cual salga fortalecida la derecha, ¿sí? Entonces, estos dos elementos, si nos ayudas a entenderlos. Sí, mira, en Colombia, pues, este movimiento realmente se viene canalizando, o se viene generando, más bien, antes del otro. Bien, se viene generando del 2019. O sea, como venía comentando, luego de la firma del acuerdo de paz, también muchos sectores sociales habían llegado a algunos acuerdos con el Estado colombiano, o sea, por sectores. Habían llegado a algunos acuerdos sindicales, sociales, campesinos, etc. Todos esos acuerdos, como el acuerdo de paz, se han venido incumpliendo. Entonces, el Estado colombiano ha venido en ese proceso sistemático de incumplimiento de los acuerdos que tiene con los diferentes gremios, con los diferentes sectores organizativos de la sociedad, e incluso con el tema del acuerdo de paz, que entre otras cosas también hay que destacar, ¿no? Desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy van a ser más de mil personas asesinadas, incluyendo exguerrilleros firmantes del acuerdo, que son aproximadamente unos 270, más de 270 compañeros que han sido asesinados. Y todo ello se ha venido también acumulando en una práctica que se ha venido dando en Colombia, que tiene que ver con el ejercicio policial. En Colombia hay un código de policía que prácticamente le ha dado la autoridad a ese cuerpo armado en Colombia de ejercer violencia, y sobre todo prácticamente pasan a cometer fechorías. Entre ellas, bueno, hay que recordar que en septiembre del año pasado hubo un levantamiento importante en Bogotá, porque precisamente esas prácticas policiales en medio de una pandemia llevaron a que ellos mataron a un ciudadano, y la gente, bueno, se enervó también un poco en el reflejo de lo que había sucedido en Estados Unidos con Floyd.
y hubo un levantamiento importante en Colombia. Es decir, o sea, este tema de las reformas tributarias que ha venido ejerciendo el gobierno de Duque, como bien nos mencionas, que tiene que ver con darle más privilegio a los más poderosos, y aplicando todas unas medidas policiales en la ciudadanía. Eso ha ido poco a poco calando en el pueblo colombiano. Y ahora sí, en términos de intentar canalizar ese descontento, en el 2019 se conforma el Comité Nacional de Paro y se hace esa primera manifestación el 24 de noviembre del 2019. Entonces la gente salió masivamente precisamente a reclamar por todo el mal manejo que está dando el gobierno de Iván Duque con respecto a lo que acabo de mencionar, incumplimiento del acuerdo de paz. Ese es un gran detonante en Colombia en el 2019 de saber de que, bueno, de que no se están cumpliendo los acuerdos, que están asesinando líderes sociales, defensores de derechos humanos, guerrilleros. Y de paso, entonces, otorgarle más privilegio a los sectores empresariales en Colombia. Entonces, a eso condujo que la gente se movilizara y unas movilizaciones muy grandes desde noviembre hasta prácticamente comenzando el año 2020. Ahora, se mete el tema de la pandemia, que también eso ha originado un mal manejo por parte del gobierno. Es el tercer país con más víctimas por producto del coronavirus. Es el último país que llega ¿cómo se llama? A la gestión de las vacunas. Hay un engaño a la población colombiana ofreciendo esas vacunas. Entonces, todo eso es caldo de cultivo. Surge lo de esto de la reforma tributaria en el mes de abril y la gente, bueno, al escuchar la convocatoria del paro nacional por el comité, la gente salió masivamente a esas movilizaciones. Y de principio entonces ya se comienza a plantear de que este paro es un paro indefinido. ¿Por qué? Porque, bueno, son muchas las reivindicaciones que tiene el pueblo colombiano, como ya mencioné, y sobre todo, bueno, encuentra ese peso de la reforma tributaria en los sectores más populares, donde, bueno, o sea, también hay que destacar, en Colombia hay sectores donde solamente se vive con un plato de comida al día. En el 2020, pues el mismo DANE, que es la institución encargada de hacer los trabajos estadísticos, resalta que la pobreza se incrementó a un 42%. Entonces tenemos una población pobre de cerca de 21 millones de colombianos y un 15% de la población colombiana en la pobreza extrema. Entonces hay que ver entonces, o sea, cómo realmente eso iba a afectar la reforma tributaria a esa población. Y eso es lo que efectivamente genera el descontento y la gente pues ha salido a la calle en sus más diversas expresiones. Ahora, sucede que retiran la reforma tributaria, pero atrás quedan otras reformas que son las que hoy también sustentan la movilización, que tiene que ver con una reforma a la salud. Prácticamente terminan por privatizar toda la salud. En estos días, bueno, creo que ayer o antier, ya esa reforma también se acabó de retirar en el Congreso, precisamente por la movilización social y, bueno, y por congresistas que contribuyeron en el debate a que efectivamente se echara para atrás esa reforma, pero ahí queda todavía una reforma laboral y una reforma pensional. Todo eso justificándose sobre la base de ¿qué? De mayores ganancias para el gran capital en Colombia. Entonces, el descontento recae en la juventud, porque es una juventud también que se ve sin futuro. Es una juventud que se le está negando el derecho a la educación, se le está negando el derecho a la salud. Juventud, incluso, bueno, la generación nuestra, que estamos en medio de la nueva generación y las que están pasando, ¿no? No hay posibilidad de pensionarse y todo está prácticamente sujeto a las grandes empresas. De hecho, creo que Uribe tiene muchas inversiones también en el sector salud y eso es también una de los por qué son tan interesados en que se aprueben esta reforma. Entonces, el proceso de paro
por supuesto que es convocado por las centrales obreras y movimientos sociales que están reunidos en el Comité Nacional de Paro. Pero a ello también se han venido sumando muchos sectores de la sociedad colombiana, y no estamos hablando exclusivamente de sectores populares, incluso hay sectores empresariales que también vienen incorporándose en las movilizaciones. Por ejemplo, el caso del sector de los camioneros, ellos también pues han venido sintiendo afectados porque de manera permanente todo ese registro de incremento de los costes de flete, o de intentar colocarles más peajes en las carreteras que están privatizadas. Entonces, bueno, o sea, la gente está en un descontento muy generalizado, y son diversas expresiones que por supuesto han rebasado la capacidad misma organizativa de algunos sectores políticos en Colombia. Entonces, sí, o sea, la gente también en este proceso ha venido también organizándose, pero ha rebasado prácticamente las capacidades incluso organizativas del mismo comité de paro. Hace algunos meses, Antón, se ha venido permanentemente enfrentando a Gustavo Petro desde la oligarquía, desde el poder político también, y se le ha señalado como responsable de muchas cosas. Incluso se ha tratado de criminalizarlo y se le ha tratado de incriminar en diversos delitos. Y hace rato tú ya lo apuntabas. Un poco se trata de frenar la victoria de Petro, porque Petro representa de alguna manera una visión fresca de la izquierda, una visión, digamos que muy contemporánea de lo que es la izquierda en Latinoamérica. Porque Petro es un hombre que lo mismo le preocupa el medio ambiente, que le preocupan los derechos humanos, lo mismo le preocupa la economía, que le preocupa otros sectores que la oligarquía no le importan, y hoy se ve como un gran enemigo. ¿Crees tú que uno de los motivos fundamentales pues sea frenar la victoria posible de Petro para el próximo año? En Colombia viene un proceso, como decía, de acumulación de fuerza muy importante. Incluso eso lo han podido entender los diferentes actores políticos, las diferentes fuerzas alternativas de izquierda y progresista. A tal punto de que a nivel de los sectores alternativos hay dos bloques. Está el bloque del pacto histórico, que uno de los que lo promueven es el mismo Gustavo Petro, y por otro lado está la coalición de la esperanza, que ese está al frente Sergio Fajardo, que fue también creo que gobernador de Antioquia. Pues ellos como Partido Verde se presentan como una fuerza alternativa. Sin embargo, bueno, hay muchas dudas con respecto a ese personaje en particular, aunque los sectores políticos con quien él se reúne realmente se presentan como alternativa, ¿no? Entonces, esa situación de cómo se ha venido acumulando fuerza para que en una posible candidatura presidencial que se viene para el próximo año, o sea, sin determinar si es Petro o es otro, pero realmente esa posibilidad de que se logre tener una candidatura que llegue a gobierno es lo que tiene preocupado a estos sectores de la ultraderecha. Entonces, por supuesto que lanzan todos sus ataques contra Gustavo Petro, que es en estos momentos la figura más visible que hay dentro de los sectores de izquierda y progresista. Entonces, porque él ya viene trayendo pues la carga de su proceso electoral anterior, donde todos los sectores pues nos sumamos a esa candidatura en virtud de lo que, bueno, él no está proponiendo que va a cambiar el país de régimen social y económico, no. Simplemente está diciendo de que hay que hacer una apertura democrática en Colombia, que es necesaria y que tiene que hacerse con todos los sectores de la sociedad. Entonces, por supuesto que los sectores de ultraderecha pues comienzan a mover esa narrativa que ya he mencionado, una narrativa de odio contra él, y que se sustenta en una discursiva también anticomunista,
En contra, pues ahí es donde comienzan a señalar pues los procesos que se vienen dando de liberación, tanto en Venezuela como en otros países, y eso ha sido también como el talante que ha tenido este gobierno de atacar de manera permanente el proceso bolivariano, porque es lo que le ha venido garantizando que los sectores más guerreristas del poder se les sumen a ellos. Entonces, sobre todo, bueno, porque también aquí hay que mencionar que es mucho dinero que se está moviendo, es mucho el poder que se está moviendo en relación a las actuales Fuerzas Armadas colombianas, una de las más grandes en América Latina. Dicen pues que es la tercera después de Estados Unidos y Brasil. Y que, bueno, para un país que no está en guerra, ese es el discurso que ellos siguen insistiendo, y por tanto entonces ahí donde hacen más fuerza sobre evitar de que un sector democrático, un sector alternativo logre llegar al gobierno. Ahora, Uribe se le criticó hace poco un trino donde sustentaba una teoría que es también de un fascista asesor, pues creo que chileno, hablando de una tal revolución molecular ¿cómo es? Dispersa, algo así, disipada, perdón. Disipada, sí. Entonces, pero en ese trino antes él señala dos puntos, que es ese, y hay uno anterior que tiene que ver con el tema de la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, que es un instrumento creado por el Acuerdo de Paz y que es el que logra levantar pues todo este tema de los falsos positivos, y que eso le cae directamente a su gobierno. Entonces, ¿qué sucedería con un gobierno alternativo? Que efectivamente, si va a darle paso al cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otras cosas, pondría de frente la justicia contra estos criminales de lesa humanidad. Entonces, eso es también uno de los grandes temores que ellos tienen, de que sean judicializados en un proceso de apertura democrática, porque realmente otra de las demandas que tiene el pueblo colombiano es la exigencia de la verdad por tantos años de crímenes que se han cometido, y sobre todo recae pues en la memoria inmediata que tiene el pueblo colombiano de toda la atrocidad que hubo durante el gobierno de Álvaro Uribe, y que, bueno, y que aparte de eso que hemos dicho, gobiernos de cuerpo ajeno o gobierno títere, realmente lo que se termina configurando aquí es el tercer gobierno de Álvaro Uribe, que es el que está promoviendo toda esta situación de Antón, inestabilidad. creo que, bueno, la charla que estamos en este momento desarrollando nos da muchas luces para entender realmente la condición actual de Colombia. Yo, profundizando un poquito más en eso, te quisiera hacer preguntas muy precisas, a ver si nos ayudas también en este tema. Yo, por lo que ubico, tú nos has dado varias pautas. Uno, pues, que el aparato de control a través de los medios de información pues se mantienen totalmente cooptados, ¿no? RCN, Radio Caracol, y diversos medios, los grandes medios, como casi siempre pasa, en manos de las oligarquías. Pero ¿qué papel han jugado, si es que han jugado algún papel, las redes sociales? ¿Sí? Nosotros sabemos que las redes sociales pues son una moneda en el aire que a veces sirven a un propósito, otras veces a otro, pero nosotros tenemos la experiencia, por lo menos que en México, bueno, el mismo presidente ha dicho, se ha referido a las benditas redes sociales, porque a través de las redes sociales se rompió el monopolio de la comunicación y de la información que venían ejerciendo los grandes oligarcas a través de dos monopolios fundamentalmente. Pero las redes sociales han jugado algún papel o no, o están cooptados por la derecha, que un poquito ubícanos de ese tema. Otro que me parece muy importante es el ejército. A nosotros nos queda claro desde México que efectivamente todo el juego que tuvo el ejército, sobre todo en la confrontación contra las FARC en su momento y contra un sector
del narcocrimen, ¿sí? Fortaleció mucho al ejército y impulsó mucho la impunidad. Eso que tú nos hablas de los falsos positivos, que no es otra cosa que asesinatos impunes de gente inocente para hacerla pasar como bajas ocasionadas por el ejército a la delincuencia, cuando en realidad estaban simulando y asesinando a gente civil sin ninguna culpa, ¿no? Es gravísimo. Solamente eso ya tendría que ser motivo de un cuestionamiento y de un castigo muy fuerte, ¿no? Los falsos positivos. Pero ¿cuál es la situación del ejército en este momento? Se mantiene como un cuerpo cohesionado, articulado y con el monopolio del control oligárquico, o se advierten fisuras ya de algunas gentes que están en la lógica de rechazar un régimen represor sanguinario, como ha demostrado ser el gobierno de Duque. Ese segundo aspecto, de manera muy breve, yo quisiera que nos lo ayudaras a caracterizar, ¿no? Y yo quisiera también, si tú nos pudieras decir otros sectores que tradicionalmente son factor de poder. Por ejemplo, ¿tiene algún papel, significa algo en la lucha colombiana en este momento las iglesias, tanto protestante como católica, ¿sí? Y algunos otros sectores que consideras tú que están, dijéramos, incidiendo de manera relevante en lo que podría ser una alternativa democrática para Colombia. ¿Tú cómo ves este panorama de cómo se mueven estos sectores? Obviamente también creo que ahí la respuesta está clara, pero aún así me interesaría la estructura judicial propiamente. Sabemos que los jueces por lo regular pues tienen un papel de sometimiento y son de las áreas más corruptas y ligadas al poder más autoritario, pero a veces también se dan ahí sectores que empiezan a manejar un discurso y un comportamiento distinto. Sí, mira, precisamente una de las grandes herramientas que se ha contado la movilización para demostrar el atropello policial, y recientemente que se generó el llamado al paro, que la gente salió a la calle, Duque mandó a militarizar el país. Todo el vejamen que han hecho, tanto la combinación de fuerzas policiales y militares, se han permitido ver al mundo a través de las redes sociales. Algunos momentos de pronto con Facebook hubo momentos en que se censuró algo. Sin embargo, bueno, el reclamo de la gente ha llevado a que se mantenga informada durante estas redes. Una de las cosas que ha logrado la movilización social es precisamente de que ninguna de estas redes sociales hayan censurado por completo la movilización. Han habido casos así bien puntuales, pero en general la gente ha podido y podemos encontrar. Invito a los que nos estén viendo y los invito a ustedes pues a que podamos ver en las diferentes redes sociales todo lo que viene ocurriendo en el país, todo el vejamen que viene haciendo los cuerpos policiales, el escuadrón antimotines, el que se denomina SMAT, que apunta directamente a la cara de varios de los compañeros para provocarle daños. Entonces, así es que nosotros, por ejemplo, en estos momentos hay cerca de 50 y, sí, más o menos unos 51 compañeros que han sido asesinados presuntamente por las fuerzas del orden, entre comillas. Hay más de 30 compañeros que han perdido la vista porque precisamente como disparan en contra de su integridad física, entonces han provocado que estos muchachos pierdan el ojo. Aparte del tema de las violaciones a compañeros y compañeras en los puestos de retención donde los someten, y hay más de 1000 compañeros, pues hasta el momento se indica que hay más de 1000 compañeros desaparecidos. O sea, es un panorama bastante difícil lo que en estos momentos se presenta en términos de la represión, pero que de una u otra manera eso ha salido al mundo gracias precisamente a las redes sociales, pero también gracias a las redes que se han venido generando desde fuera del país.
porque también hay que destacar todas las movilizaciones que se vienen dando en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, acá en México, en Guadalajara, en Puebla, en muchas partes aquí de México, compañeros y compañeras solidarios con la justa lucha del pueblo colombiano han salido, entre ellos pues muchos migrantes colombianos que nos encontramos aquí. Entonces eso ha permitido visibilizar el problema que se ha venido dando, y es lo que ha permitido también elevar las denuncias ante los diferentes organismos internacionales, al punto bueno de que ya existe una demanda contra Álvaro Uribe, contra el gobierno de Iván Duque, contra su ministro de Defensa y mandos militares ante la Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que esos son como también los logros de la movilización social y de las posibilidades mismas del uso de estos medios de las redes sociales, ¿no? Por otro lado, pues la configuración que tiene las Fuerzas Armadas colombianas, siempre se ha dicho pues de que son las que están más estructuradas desde el punto de vista de unas castas sociales. Ahí recientemente alguien mencionaba que, por ejemplo, que un policía en Colombia no tiene mayor aspiración que ser un oficial de policía, porque los grandes cargos están para esas castas. Y lo que mencionaba anteriormente, con la reingeniería que se hace en el Plan Colombia, Colombia tenía un ejército regular, más o menos como de 100.000, 200.000 efectivos, y eso se incrementa a 500.000. Incluso el compañero Pablo Catatumbo él hacía referencia sobre el desarrollo del plan estratégico que tenían las FARC, y decía que en ese momento, cuando Manuel Marulanda y quienes hacían pues de parte del secretariado en ese entonces, en los años 80, ellos hacían referencia de que había un ejército de cerca de 100.000 efectivos, y terminamos con una sociedad totalmente militarizada, con un ejército en estos momentos de 500.000 efectivos para una población de cerca de 50 millones de habitantes. Entonces, el proceso de paz sí generó inquietudes al interior de las Fuerzas Armadas, solamente que en este momento no se expresan de manera abierta como para decir cómo está realmente la componenda, pero sí hay sectores inconformes dentro de las mismas Fuerzas Armadas, porque realmente cuando ellos se sientan en la mesa de paz, comienzan a entender un poco más también el tema del conflicto y lo que también significa el tema del presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, y es que muchos sectores de esa oligarquía tradicional pues veían también la posibilidad del acuerdo de paz como un negocio. A la final, un paz pacificado implica más inversión, y eso es a lo que ellos le estaban como apuntando. Entonces, realmente el sector uribista lo que ha jugado más es a polarizar, a crear más odios y a jugar más que todo a hacer negocios bajo cuerda, porque bueno, entre otras cosas, ellos también sus negocios están sustentados en las mafias del narcotráfico, que como bien se ha dicho en Colombia, el triunfo electoral o parte del triunfo electoral de Iván Duque se debió a dineros del narcotráfico, dineros que compraron votos, y que ahí está la figura del Ñeñe Hernández, un narcotraficante reconocido que terminó muerto después allá en Brasil, en circunstancias extrañas. Ellos dicen que le iban a robar un reloj. En fin, o sea, esa es la componente interna que uno puede observar dentro de las fuerzas militares. Incluso hubo un general, alguien señalaba que era de manera extraña que un general, al darse de baja, lo hiciera de manera motivada, es decir, el tipo motivó el por qué se retiraba de las Fuerzas Armadas, en términos de que se estaban incumpliendo los avances que se habían hecho desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que tenía que ver, bueno, con una especialización de las Fuerzas Armadas para tener más presencia en los territorios del país, donde siempre se ha dicho de que no existe Estado. Entonces, todo eso, pues, realmente no ha agradado a la doctrina tradicional o la doctrina que se ha manejado en Colombia del enfoque del enemigo interno, donde siempre están buscando un enemigo a quien combatir, fomentar el odio, fomentar el miedo, y sobre esa base atacar a la población. Y bueno, y al tema de las iglesias, pues ahí también el uribismo
ha sumado para ellos algunos sectores protestantes. La Iglesia Católica, desde el Acuerdo de Paz, pues se ha mantenido en una posición siempre llamando a la paz de Colombia, y no ha tenido como mayor injerencia a darle continuidad a esa narrativa del uribismo. Habrá unos que otros por allí, pero realmente desde el episcopado colombiano se ha mantenido una postura muy mesurada en términos de llamar a la calma, de invitar a la paz, y eso es lo que, bueno, lo que uno podría de pronto aplaudir, porque en otras oportunidades la iglesia siempre se había comportado como una agitadora también de estos sectores. Entonces, se han mantenido muy mesuradas en ese sentido. Bien. Antón, el tiempo nos ha ganado en esta ocasión, nos ha derrotado. Ya estamos con el tiempo encima, pero quisiéramos tener la oportunidad de una siguiente charla, quisiéramos seguir informándonos de lo que sucede en Colombia y finalmente cómo se desenlaza este interesante proceso que se está desarrollando en ese hermano país, que tenemos muchísimos motivos que nos unen, que nos identifican con él. Y ahora, pues, las causas populares, quisiéramos tener una posibilidad de volver a charlar contigo, pero quisiera yo que nos ayudaras con un cierre, platicándonos finalmente de manera sintética en el momento en el que se haya Colombia, y hacer una convocatoria, un llamado a la sociedad, si tú lo consideras, a la sociedad mexicana, para que manifieste preste su atención a lo que está pasando, que es tan importante en este país suramericano, hermano. No sé, Rueda, que si quieras hacer un comentario. No, suscribo tu pregunta. Obviamente le agradezco mucho a Antón su participación, pero yo quisiera escucharlo en su cierre propiamente, y al final quisiera nada más brevemente hacer un cierramiento. Bueno, yo diría que este momento tan álgido que tiene la lucha popular callejera en Colombia, en cierta medida hemos logrado llamar la atención. Colombia, por lo general, siempre la gente ha pasado de largo, no, muy poco habla de sus problemas internos. Esta es una oportunidad incluso para llamar a los sectores alternativos, progresistas, de izquierda en el mundo, para que centren también su atención y acompañemos, porque yo creo que también tiene que haber como una estrategia en términos de hacer visible lo que está ocurriendo en Colombia. Para nosotros a veces es complicado, por lo que mencionaba de los medios, de cómo es la censura en Colombia por parte de los medios corporativos. Entonces, es importante mantener estos vínculos de comunicación, sobre todo con ustedes, con la izquierda latinoamericana, mexicana, y bueno, ojalá que podamos y se puedan sumar a los llamados que estamos haciendo en las plazas de México para que nos acompañen a las movilizaciones. Es importante sumar toda la solidaridad, en lo posible. Bueno, si el gobierno mexicano ojalá pudiese tener algún pronunciamiento en términos de también solidarizarse con lo que está ocurriendo, para nosotros sería bastante importante. Colombia ha cambiado y vemos con mucha esperanza poder seguir ese paso que se viene dando en nuestra América de transformaciones hacia gobiernos alternativos que permitan la transformación de nuestro país. Nuestro país quedó anclado en el pasado, precisamente por esas concesiones de creer que todo es una gran hacienda, que el que manda es Uribe. Nosotros creemos de que hay posibilidades para la democracia, que hay posibilidades para el debate político, de que la gente puede expresar sus diferentes formas de hacer las cosas, y que tiene que ser en el marco, pues, de lo que se conquistó en el año 91, que fue la Constitución, y esa Constitución también ha sido pisoteada por todos estos gobiernos neoliberales. Entonces, ese es mi llamado. Ojalá pues nos escuchen. Queremos pues mantener esta conversación, y por supuesto, bueno, aquí estaré con ustedes en este programa las veces que ustedes consideren. Y bueno, agradezco mucho a la Muy unidad de las bien, izquierdas Antón, por darnos espacio para yo hablar. te
Te agradezco, Antón, enormemente tu participación el día de hoy en esta ocasión y por supuesto que retomamos, ese llamado que tú haces. Nosotros seremos impulsores de la solidaridad con el pueblo de Colombia, porque realmente para mí era sorprendente que el pueblo de Colombia no reaccionara frente a tanto abuso, frente a tanta mezquindad de gobernantes que efectivamente se conducen como caciques, agregados represores, agregado a la visión neoliberal, pues obviamente aparte hay cosas verdaderamente infames. Eso que tú decías muy brevemente, el enorme gasto militar que tiene Colombia es increíble en un pueblo que tiene tantas carencias y que se gaste tanto en el ámbito militar es verdaderamente nefasto. Pero como eso hay muchas cosas más. Yo te agradezco enormemente, Antón, esta oportunidad y te pido que mantengamos un vínculo permanente para que nosotros, a nombre de la unidad, de las izquierdas y de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, seamos partícipes activos en solidaridad con el pueblo colombiano, que finalmente es la solidaridad con los pueblos del mundo y con nosotros mismos, porque todos de distinta manera enfrentamos a los mismos adversarios, ¿sí? Nepotismo, autoritarismo, corrupción, infamia frente a los pueblos de América y del mundo. Te agradezco enormemente, te mandamos un abrazo y quedamos en una vinculación permanente. Muchas gracias. A continuación, compañeros, escucharemos la participación siempre oportuna del maestro Armando Bartra, desarmando la política. Además de provocar enfermedad, sufrimiento y muerte, la pandemia golpeó la economía nacional, la economía del mundo, la economía de México. El año pasado, la producción mexicana retrocedió, que de por sí estaba estancada y andaba mal, tuvo un decrecimiento significativo. Ciertamente se está recuperando y esto es bueno, pero el golpe de la pandemia fue y sigue siendo mayor en la economía popular. Muchos que tenían empleo, que tenían salario, lo perdieron, pero muchos más que trabajaban por su cuenta o en negocios muy pequeños o en negocios familiares que vendían servicios, la señora que vende tamales en la esquina, el plomero o el carpintero que se contrata, quienes vivían al día, se quedaron por muchos meses sin ingresos. La mitad de los mexicanos y las mexicanas se ocupan en la economía informal, una economía que es pequeña y que es frágil, una economía que no tiene reservas, una economía que no tiene acceso al crédito, una economía que no se capitaliza, una economía frágil. Y estos 10, 15 millones de familias de mexicanos fueron golpeados excepcionalmente por el COVID-19, la COVID-19, como lo son por otros siniestros, por un temblor de tierra, por las terribles recesiones económicas, las alzas de precios, etc. ¿Qué planteamos nosotros desde la izquierda para ese sector? Lo primero me parece a mí reconocer que no se trata de los pobres, de los marginados, de los vulnerables, aunque ciertamente son pobres, marginados y vulnerables, pero es nada más y nada menos que el sector social de la economía, junto con los campesinos, junto con las economías familiares rurales, pero ahora estoy hablando principalmente de los pobres, de los cuentapropistas de las ciudades, que sufrieron más todavía que los campesinos y están sufriendo más todavía con la pandemia. Y este sector, junto con los campesinos, no son simplemente pobres, no son simplemente vulnerables, sino que son el sector social de la economía, uno de los 3 sectores. Los otros 2 son el sector privado, los empresarios, y el sector público, las empresas de Estado. Y para la izquierda, para nosotros, el sector social de la economía popular, es fundamental. Es fundamental por los millones que se desempeñan en ella, por los millones que dependen de ella, por la mitad de los trabajadores que están en esta esfera de la economía. Pero también lo es, pienso yo, porque prefigura
la economía del futuro. Una economía social y solidaria. Una economía que algunos llaman socialismo y otros no, no importan las palabras. Pero una economía que tiene que ser solidaria, que no puede ser una economía del interés privado y del lucro, y una economía que tiene que ser social, no solo de mercado. Fortalecer a los cuentapropistas, fortalecer a las empresas familiares, fortalecer a las microempresas, fortalecer a quienes trabajan por su cuenta, es impulsar la formación de cooperativas, es impulsar la formación de empresas asociativas, es demandar del gobierno un apoyo enérgico al sector, es trabajar por el sector social de la economía, que no solo es el pilar de la economía popular hoy, sino que es de alguna manera lo que prefigura la economía del futuro. Trabajemos, pues, por estos cuentapropistas, por estas economías familiares, por estas economías domésticas rurales, trabajemos por todo este mundo de mexicanos y mexicanas que ahora son muy frágiles, que ahora viven al día, que ahora no tienen condiciones de fortalecerse y de capitalizarse y de emprender proyectos mayores. Apoyemos al sector porque no solo está el presente de los mexicanos y las mexicanas, está el futuro. Y esto es una lección que nos está dando la pandemia al golpear particularmente a este sector. Gracias.